Hola mi gente bella, ¿cómo estamos hoy? Espero que bien, espero que muy muy bien. Hoy te lanzo dos preguntas, bueno, es una en dos. ¿Tú eres de los que se enfrenta a los problemas o huye del dolor, huye del problema, huyes de ti mismo? Y cuando hablo de huir, hablo de la parte más emocional, ¿vale? No hablo de largarte de un lugar, evidentemente, donde hay miedo, donde hay conflictos, como una guerra o una situación muy real, ¿no? Porque hay un miedo real. No hablo de ese tipo de huida. Hablo de la huida de aquellas personas que deciden irse de un sitio por un miedo que no es real, que lo tenemos aquí en nuestra mente y sale corriendo de ese lugar. ¿Y esto por qué te quiero hablar de este tema en concreto hoy? Porque me he dado cuenta de que hay muchas personas de mi entorno que salen corriendo siempre, a la desesperada, por no enfrentarse a lo que les está sucediendo y creen que la mejor opción siempre es largarse, salir corriendo e irse, ¿no? Huir. Y he de decir que yo he sido la primera que he hecho eso. Yo hice eso cuando tendría pues 20 y pico de años. Y ya te digo que jamás y nunca huir es la solución a tus problemas. Obviamente, como te decía al principio, va a depender de la situación. Si estás en un lugar donde hay una guerra, obviamente, coherentemente tú dices, ¿hay un peligro real? Claro que lo hay. Hay bombas que están cayendo, ¿no? O te pueden matar con una pistola, coges las cosas y te vas. Obvio. Pero yo hablo de un entorno en el cual, por ejemplo, para que lo entiendas, imagínate que tú acabas de tener una ruptura con tu pareja a la cual tú no soportas, ya no quieres ni verla ni en pintura o ni verlo, y tú de repente decides irte, huir de tu lugar porque no soportas ese dolor. Y huyes corriendo, ¿vale? Y coges todas tus cosas y te largas. A lo mejor tu entorno, tu casa, tu familia, donde estás, es una, y lo siento por la palabra, es un lugar de mierda, donde tú no te sientes a gusto ni compartido con tu familia y tú decides salir corriendo a otra isla o a otro país o a otro sitio creyendo que tu vida va a mejorar. Pero ¿qué sucede? Que cuando estas personas se mueven a otro sitio, esa sombra les persigue porque no están haciendo el trabajo importante, que es enfrentarte a esa situación. Y por enfrentarnos no nos referimos a voy a darme de cara o de bofetadas con esa persona. No. Enfrentarse se refiere a enfrentarte a tu dolor, a esa emoción que sientes en ese momento. Así que yo te he lanzado la pregunta, así que me encantaría saber aquí en comentarios qué tipo de persona eres tú, de los que se enfrentan al dolor, a sus emociones, a esas heridas que tienes en la vida, o eres de los que salen huyendo, como yo hice en un momento de mi vida, o eres de los que salen huyendo. Me encantaría leerte en comentarios de verdad. Y que te quedaras hasta el final porque te quiero hablar en base sobre todo a mi propia experiencia y cómo a mí me ha perjudicado salir corriendo de donde estaba, pensando que esa era la solución y lo que hice fue agravarlo todo mucho más. Nada se solucionó de esa manera. Así que, mi gente bella, como siempre, vamos a por todas en este vídeo y seguimos creando y creciendo comunidad. Si eres nuevo aquí en este canal, de verdad me encantaría que te suscribieras a él. Sería maravilloso tenerte por aquí en la comunidad, que le dieras like si crees que te gusta, compártelo, sería maravilloso. Así vamos haciendo que este grupo enorme, esta marea de personas vaya creciendo, porque así nadie se puede perder o nadie se perderá estos capítulos donde nos podamos ayudar mutuamente y evidentemente podamos crecer en unidad y vayamos poco a poco sanando esas heridas que nos persiguen cada día en nuestra vida. ¿De acuerdo? Como ya te habrás dado cuenta, si es la primera vez que me sigues, mis vídeos tienen que ver mucho con el crecimiento y desarrollo personal, pero también basados en mi propia experiencia y cómo yo he sido capaz de solventar y superar muchísimas situaciones a través de mucha perseverancia, mucha resiliencia y mucha paciencia, diría yo, a pesar de haber huido muchas veces creyendo que esa era la solución, pero no. Luego te das cuenta y vas aprendiendo y creciendo de cada error que vas cometiendo en el camino. Así que dicho eso, si te suscribes sería genial. Así que continuamos con este viaje. Vale. ¿Por qué las personas huimos del lugar donde estamos por miedo a las otras personas? Fíjate, nuestra mente nos va a jugar una mala pasada siempre. Se piensa todo el tiempo que corremos peligro de todo, aunque no sea real. Peligro de que alguien está hablando mal de nosotros, alguien está criticándonos,
alguien está queriendo hacernos daño todo el tiempo. Y a lo mejor esas personas están a su rollo y ya tienen sus problemas. Pero ¿qué pasa? Que la mente no entiende de eso. La mente lo que entiende es esta persona ya me hizo daño una vez y ya se empieza a montar una película muy loca en la mente. Por eso ahí trabaja esa mente de manera inconsciente que no nos damos cuenta de ello, pero que nos afecta realmente en tu día a día, haciéndote creer algo o suponer algo que no es real. Entonces, yo ya he hablado en varios vídeos sobre esto del miedo, de cómo nos afecta el miedo, por qué salimos corriendo, por qué no nos enfrentamos y demás. Pero sí que quería hablar de la parte de huir, porque pensamos muchas veces que huir es la forma más fácil y correcta de hacerlo. Y era lo que yo pensaba, fácil. ¿Qué es más fácil para mi vida? Salir corriendo y no enfrentarme a los problemas. Qué más bonito y más cómodo que eso no podía tener en mi vida? Pero, no sé si lo sabrás, lo fácil te va a llevar a lo difícil. Es decir, lo fácil te va a llevar a una vida muy difícil, a una vida muy complicada, de tropiezos, de situaciones muy incómodas, y que luego, cuando te pasen ciertas circunstancias, dirás, no entiendo por qué me pasa esto, no lo entiendes. ¿En qué momento te fuiste? ¿En qué momento decidiste huir y no enfrentarte a la realidad en ese preciso instante? Tienes que ver ahí, ¿vale? Porque lo que hemos hecho en el pasado, en algún momento en tu futuro, se va a ver plasmado en el presente. Así que, y te lo digo por mi propia experiencia también, porque yo decía, no entiendo, pero ahora voy entendiendo más y digo, claro, esto me ha pasado por esto que hice hace 3 años, 4 años. Digo, hostia, qué bueno. Digo, qué bueno porque tengo dos opciones, o llorar o aceptarlo porque ha sido mi responsabilidad. Entonces digo, no, ya se acabó huir, toca empezar a aceptar, enfrentar la realidad para poder sanar y construir una nueva vida. Fíjate, yo tenía bueno, he tenido varias amistades, ¿no? Y algunas clientas, pero sobre todo tenía algunas amistades que me decían, no, Isabel, yo estoy pensando que desde que pueda voy a coger y me voy a largar de esta isla, porque aquí solamente hay gente mala, gente tóxica, gente que me trata fatal y no, aquí no puedo prosperar, no puedo avanzar en mi vida. Solamente hay gente que te envidia, gente que es súper mal agradecida, ¿no? Esta era su forma verbal de hablar del lugar donde vivía, ¿no? Todo era una queja constante, todo era lo peor de lo peor. Y claro, yo que me he ido de mi isla, bueno, yo ahora vivo en Lanzarote, pero porque soy de Lanzarote, pero yo que me fui de Lanzarote huyendo a otra isla, que era a Tenerife, me percaté de lo que yo iba huyendo de Lanzarote, me persiguió en Tenerife. Entonces yo lo que decía a esta persona, le decía, tú eres consciente que aunque te vayas de aquí a otro lugar, esa forma de pensar que tienes, todo eso que tú estás viendo en este mundo, lo vas a ver allí también. No, 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 eso no va a ser así. Y lo cierto era que a lo mejor nos íbamos de vacaciones, ¿no? A otra isla a disfrutar y a lo mejor era un sitio espectacular, maravilloso y todo lo que veía alrededor era queja. Y yo le decía, ¿ves? Como que sí. Bueno, pero esto son vacaciones, justificaciones. Te justificas cuando sabes que lo que tienes que hacer es trabajar en ti. Porque si tú te sales huyendo, corriendo de este lugar porque no eres capaz de enfrentarte a tu realidad y enfrentarte a tu dolor y sanar lo que tienes que sanar, lo que vas a hacer es que te siga persiguiendo ese monstruo, ese dragón, ese lo que tú quieras, esa sombra, te va a seguir persiguiendo toda la vida hasta que algún día decidas atenderte. Y ya te digo yo que como no te atiendas pronto, no te va a hacer ninguna gracia esa sombra que te persigue, porque el dolor va a ser peor que el de no haberte enfrentado a él. Y te lo digo porque yo lo perdí todo, absolutamente todo, por no haberme enfrentado a mis miedos o a la realidad en sí misma. Entonces estas personas me decían eso, ¿no? No, ¿por qué tal? Ahora te voy a hablar desde mi propia experiencia, por no haberme enfrentado. Yo siempre he sido una persona que me enfrentaba a muchas cosas en mi vida. Y no tenía, bueno, a ver, sí he tenido muchos miedos a muchas cosas y me he enfrentado a ciertas cosas que yo podía manejar o controlar, pero había otras que me superaban,
Vale, me superaban demasiado. Entonces yo recuerdo que tuve una relación muy tóxica, se terminó y esta persona se dedicó a decir barbaridades, 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 barbaridades de mí, ¿no? Lo cual a mí me entraba por un oído y me salía por el otro porque venía mucha gente a decirme cosas y yo decía, digo, yo no tengo nada que decir. Cada cual sabrá lo que... No voy a justificarme ni voy a darte explicaciones a ti que no eres nadie. Y tampoco voy a entrar en el juego de esa persona que lo que está buscando es ese conflicto, ¿no? Pero es verdad que esa persona intentó por todos los medios hacer eso, ¿no? Te criticaba, te machacaba, pero luego venía para intentar conquistarte. Suena a ese tipo de persona, ¿no? Ese tipo de personas narcisistas que primero te sueltan, luego te vuelven, luego te sueltan, luego te machacan. Cuando tú decides que no, quieren volver otra vez a ti. Como le dices que no, lo que hacen es machacarte con todo el mundo. Ese juego psicológico, ¿no? Del narcisista. Y como yo ya venía pasando diferentes cosas de la infancia y estaba pasando por un proceso muy duro, de algo muy, muy duro desde mi infancia, el cual yo no sabía o no sabía cómo enfrentarme a ello porque no tenía del todo claro cómo hacerlo, se me empezó a acumular mucho dolor, mucho, mucho dolor. ¿Y qué hice yo? Desde que terminé los estudios, cogí mis maletas y me mandé a mudar a otra isla. Cogí lo primero que encontré de apartamento, era increíble, era una casa donde vivían personas sin papeles, en una habitación donde vivían, eran 3 habitaciones donde vivíamos más de 15 personas en esa casa. Y yo vivía en una habitacioncita chiquitita. Pero yo me lo pasé bien ahí, es verdad que aprendí mucho, pero yo decía, digo, aquí viene una redada ahora, y con lo negra que soy yo, ahora yo estoy blanquita, ¿vale? Pero yo siempre me pongo mucho más negra. Y ahora viene una redada aquí y me llevan con todos para allá. Digo, mis padres sin saber nada de donde yo estaba metida, y yo me fui a la aventura, sin nada, sin saber nada de nada. Me fui a lo loco, sin trabajo, sin nada. Yo me fui con una mano delante y la otra detrás y ya está. ¿Por qué? Porque no quería estar en mi isla. Tanto por esa pareja, tanto por esa persona que yo sentía ese miedo, ese rechazo, ese bloqueo, ese terror que me paralizaba por completo. Y luego también huía de la situación familiar que no era muy, en ese momento no era muy, digamos, cercana. Era bastante complicada la situación en ese momento de mi vida, demasiado complicada. Entonces yo creí que lo correcto era largarme para poder hallar mi tranquilidad, mi calma y estar conmigo a solas y ya. Pero lo curioso es que cuando me fui para Tenerife, lo que me encontré fue algo realmente peor. Ahí ya mi vida fue medianamente bien. Hubieron momentos en los que me sentía muy feliz porque empecé a conocer a gente nueva, pero volví a repetir lo mismo. Sentía miedo por las esquinas, no soportaba a ciertas personas que venían y me soltaban ciertos comentarios que me hacían recordar a cierta persona y era como, "Ay, qué asco, qué mierda, no me gusta". Y empecé a verme en un conflicto interno muy grande. Empecé a salir de fiesta lo que no había salido en mi vida. Yo salía de lunes a lunes, porque empecé a vivir primero vivía en Santa Cruz y luego vivía en La Laguna. Y La Laguna es la zona céntrica universitaria donde todo el mundo salía, ¿no? Pues yo ahí empecé a salir como una loca. Porque esa era mi solución, porque tenía muchos problemas emocionales. Muchísimos. ¿Por qué? Porque yo no era consciente de ello. Yo solo lo que hacía era trabajar, que trabajaba en el mundo de deporte, trabajaba como una loca, ganaba mi dinero, llegaba a final de mes súper bien. Oye, y luego, venga, la solución de mi vida, irme de fiesta. Me tomo una copa por acá, me tomo una copa por allá, y esa era mi vida. Fumo, no sé cuánto, la liaba mucho. Y mi vida era completamente un caos. Aunque yo creyera que era una tranquilidad, fue un caos. Así estuve durante mucho tiempo. Luego me volví a Lanzarote, creyendo en mi interior que ya está, que yo ya había perdonado a mamá, que ya había perdonado a papá, que estaba muy bien con toda mi familia, que yo ya no tenía problemas con mi expareja, que ya no me dolía ver, que ya no me iba a doler verla, que tampoco me iba a doler ver a esa persona que me hizo ese daño cuando en la infancia. Yo ya me creía fuerte. Yo decía, guau, esto ya, esta gente a mí no me hace ni, fuera, no me hace nada, ¿no? Pero lo cierto es que cuando pisé la Lanzarote y a los pocos días de pisar la isla, me encuentro a mi ex y yo parecía un flan. Empecé a tener miedo, terror, yo decía, ¿no se supone que tú tenías el trabajo hecho?
Luego al poco tiempo me encuentro a esa persona a la que más terror le tenía y me quedaba paralizada, pero como un bloque. No podía moverme del lugar. Yo decía, vamos a ver, Jezabel, ¿no se supone que tú ya habías hecho trabajo? Y entonces me di cuenta de que no había hecho el trabajo, que lo que había hecho era huir. Y cuando huí a otra isla, ¿qué hice? Lo que yo creía que era disfrutar. Creía que estaba trabajando, quería vivir la vida, quería conocer gente, quería trabajar, quería ser independiente, creía que ya estaba todo hecho. Pero no, no. Así que estuve como casi 3 años de nuevo en Lanzarote, con otra relación. Esa relación fue lo peor de lo peor todavía que la anterior. ¿Pero por qué? Porque la vida me puso eso delante para que yo trabajara esa parte, para que hiciera el trabajo que tenía que hacer, pero yo seguía haciendo lo mismo, huyendo del problema. Y venga a huir, y venga a huir, y venga a huir. ¿Y qué hice? Se rompió la relación y nuevamente me mandé a mudar otra vez de isla, me fui otra vez nuevamente a Tenerife, huyendo de la situación. En esta ocasión, cuando me volví a huir, algo cambió en mí. Empecé a darme cuenta. Bueno, conocí a una compañera de trabajo que tenía un estilo de vida súper saludable. Y las conversaciones con esta persona eran espectaculares. No bebía, no fumaba, tenía una vida súper sana y tenía una filosofía de vida que era wow, de admirar. Pero a mí me daba mucho miedo irme a ese lado porque podía perder todo lo demás o tenía miedo realmente de mirar dentro de mí. Curiosamente, al año me vuelvo otra vez a Lanzarote y entonces es cuando digo, no, Isabel, se acabó. Te toca empezar a trabajar en ti. Entonces fue cuando empecé a leer algunos libros de autoayuda. El primer libro que yo me empecé a leer fue Los 10 secretos de la abundante felicidad. Ese libro a mí me lo he leído como, no sé, muchísimas veces. Lo he comprado como 7 veces, pero siempre lo regalo. Ya no lo regalo más. Y es un libro que a mí me ayudó muchísimo porque me hizo entender muchas cosas de la vida, ¿no? Pero me seguían sucediendo muchas cosas en mi vida. Entonces ya cuando, tras diferentes palos, diferentes golpes de la vida, volviendo a repetir las mismas situaciones, comprendí que lo que yo estaba haciendo era continuamente huir, huir, huir. Así que cuando volví a Lanzarote nuevamente, me encontraba otra vez a todas esas personas y sucedía lo mismo de siempre. Pero yo ya decidí que yo ya no me iba a mudar más y que no iba a huir más de los problemas, que ya vería de qué manera lo haría, pero tenía que empezar a trabajar fuertemente en mí para sanar todo ese dolor. No sabía cómo, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y entonces empecé a investigar. Entre medias, otras relaciones que me seguían mostrando la dureza y la realidad de todo. Más relaciones, empecé a trabajar mucho la parte de perdonar, de sanar, de todo esto, ¿no? Pero no ha sido hará casi 2 años, bueno, mentira, mucho antes, yo empecé a hacer un trabajo muy profundo interno de hablar conmigo, con mi persona interior, con mi niña interior, ¿no? De trabajar ciertas partes, pero había algunas que no estaban terminadas de trabajar. Pero estos 2 últimos años de mi vida han sido los que más trabajo profundo uno ha hecho, ¿no? Que a cada uno le llega en su momento. Entonces, ¿qué te quiero decir para no contarte toda mi vida aquí? ¿Qué te quiero decir con esto que te acabo de contar? Que si tú no haces el trabajo que tienes que hacer y sigues huyendo, te va a perseguir toda tu vida. Y te va a poner muchas personas delante que te van a despertar esa sombra dentro de ti. Esa sombra, cuando escuchamos la sombra, cuando escuchamos esa oscuridad interna, nos da mucho miedo porque pensamos que somos el diablo, pensamos que somos algo malo. No se trata de eso. Cuando hablamos de la sombra, cuando hablamos de tu oscuridad, se habla de esas emociones, de ese dolor, de esas heridas que tienes ocultas dentro de ti, que no has trabajado, que no has perdonado, que no has agradecido, que no has aprendido de ellas. ¿Duele? ¿A ver qué duele? ¿Por qué te crees que hay muchas personas que dicen, vete a la montaña y grita, métele un par de puñetazos a un saco de boxeo, oye, escribe? ¿Por qué? Porque eso te ayuda de manera temporal, pero no es el trabajo coherente. ¿Y qué pasa? Que muchas veces seguimos viviendo anclados en el pasado porque no soltamos y liberamos eso.
Y estamos continuamente en el futuro, otra vez me pasó lo mismo, mira esto, con el rollo de qué pena, qué lástima doy, otra vez lo mismo, y es como, no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Sánate, trabájate en ti, deja de huir. Y fíjate, a mí hará, pues, en octubre, hará 2 años, pero un poco antes te diría que la vida me puso otra vez delante mía otra persona. ¡Fua! Que eso fue lo que más reventó mi vida. Eso fue una reventada completamente, pero fue un despertar enorme. Un despertar y un camino profundo interno, que es cuando yo lo perdí todo. Perdí salud, dinero y amor. Y a lo mejor al principio te daba rabia, ira, enfado, todo eso, ¿no? Pero hoy por hoy, después de un trabajo muy intenso, dices tú, qué agradecida estoy a esa persona, a cada una de esas personas, porque me estaban mostrando lo que yo no era capaz de ver. Me estaban mostrando que yo estaba toda mi vida huyendo del dolor, huyendo de los problemas. Y tienes dos opciones aquí, seguir huyendo y seguir aguantando todo lo que te aporte la vida, o puedes enfrentarte a eso. Buscar la manera de enfrentarte a todo ese dolor que llevas arrastrando toda tu vida y soltándolo. Enfrentarte al miedo, enfrentarte a la ansiedad, enfrentarte a la tristeza, enfrentarte a las relaciones tóxicas que hayas tenido, enfrentarte a los problemas que hayas tenido con tu familia, porque también son de espejo para nosotros. Así que, llegados a este punto, me gustaría saber y preguntarte, ¿te apetece enfrentarte a tus problemas? ¿O quieres seguir huyendo? Me encantaría leerte. Si eres de los que quieres seguir huyendo, no te puedo decir mucho más. Lo tienes que comprobar por ti. Lo único que te puedo aportar es que cuídate. Porque aunque tú creas que no, parece que estás una temporadita bien hasta que llega alguien que te lo va a hacer pasar muy mal. Y si eres de los que, oye, quiere hacer ese trabajo interno de sanación, busca. Busca. ¿Dónde están las heridas? ¿Dónde está todo esto? ¿Qué sucede? ¿Qué no sucede en mí? ¿Qué pasa? Evidentemente, por ejemplo, yo me dedico a eso, ¿no? A ayudar a las personas a sanar, a volver a reencontrarse, a sanar ese dolor, a recuperar tu amor por ti, a amarte, a encontrarte, a sanarte. Porque cuando huimos, no nos estamos ni respetando ni amando. Ojo, aquí quiero hacer un pequeño inciso. Cuando hablamos de huir, nos referimos a eso, huir del dolor. Evidentemente, si tú estás en una relación tóxica de maltrato psicológico o físico, que tú tomes la decisión consciente de irte de esa persona a tu otra casa o con tu familia, donde sea, que lo haces, es coherente, es normal, porque tienes que salirte de ahí y lo antes posible. Y una vez que te salgas, empieza a trabajar en ti. No huyas de tu dolor. No quieras largarte de isla, porque si te vas te va a perseguir esa sensación. ¿Vale? Trabaja. Lo mismo con cualquier circunstancia. ¿Vale? Si no te va a perseguir toda la vida. Y yo tengo 42 años. Y he empezado a trabajar fuertemente en mi sanación, más profunda que nunca, con 39. 38, 39. ¿Sabes? Entonces, es un camino. Es verdad que con 30 y... pues no sé, en el 2022, desde el 2000, no, mentira, desde el 2021 hasta el 2023, más o menos. Sí, el 2020, 21. 2021 hasta el 2023 aproximadamente. Yo ya llevaba un camino también de trabajo interno, pero me faltaba algo más importante por sanar, que es lo que he hecho ahora. Y seguramente me quedan muchas cosas por sanar, pero la diferencia de antes a ahora es que ahora estás despierto conscientemente, ¿no? Y tú vas diciendo, ok, ahora puedo trabajar. Así que
Yo te pregunto nuevamente, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Seguir huyendo o seguir? O seguir no, o buscar la forma de enfrentarte a esa realidad. Vale. Si tú dices, ok, ahora mismo esta persona es lo peor del mundo, esta persona me trata mal, se comporta mal conmigo o tengo este trauma, no puedo estar en este lugar porque cada vez que me encuentro con esta persona me bloqueo, ¿vale? Vamos a trabajar desde esa parte. Vamos a ver cómo podemos recuperar tu poder. Y te digo que lo puedes recuperar, porque mira, hay una persona en mi vida, yo hay muchas personas que me han hecho daño, ¿no? Pero hay una persona en concreto que es la que más daño me hizo en mi vida y es a la que yo más terror y temor le tenía, ¿no? La persona que cada vez que, la persona por la que más razón yo decidí huir de aquí, ¿no? Que de hecho esa persona me llamaba y era lo peor de lo peor y lo pasaba mal también allá, ¿no? Si la gente estuviera en mi mente cuando yo pasaba ciertas circunstancias diría, wow, ¿quién? Y yo te diría, ya. Si yo te contara, fliparías en colores con todas las cosas que he sido capaz de superar, pero estoy segura de que tú también has pasado millones de situaciones que eres capaz de superar. Hoy estaba viendo un vídeo de un chico que desde pequeño nació muerto, que le habían hecho más de 50 operaciones, y yo estaba flipando en colores con el pibe. De cómo él decía que la vida continúa, que hay que luchar, luchar, luchar. No hay que huir. Levántate y lucha por tu vida. Corre a por tu vida. No dejes que el resto del mundo tenga tu poder, porque si tú sigues huyendo, y esto ahora te lo voy a decir así como muy motivacional, porque yo me quiero dedicar a eso, a motivar a la gente, a decirle, salte de ahí donde estás, empieza a trabajar en ti, deja de huir, no te vayas, no te mudes a otra isla, cámbiate de casa para que no estés con esa persona y te reviente más, eso sí, pero oye, empieza a trabajar en ti. Empieza a buscar soluciones para tu vida. No dejes que esas personas tengan el control sobre tu vida. No dejes solamente, ni dejes que tu mente sea quien maneja tu vida. Que te diga, no, mira, a ver, salte de aquí corriendo porque esta persona te puede hacer daño, te puede... Párate, cállate un segundo. Porque lo que me estás diciendo no es real. Yo voy a recuperar mi poder, voy a recuperar mi autoestima, mi amor propio. Voy a encontrar la forma de que cada vez que me encuentre con esa persona de frente, esa persona sea la que agacha la cabeza. Y no tú. Pero no porque agache la cabeza porque tú le hayas dicho algo, no, porque va a notar tu energía. De hecho, eso es lo que me pasa a mí. Que esa persona me ve. Bueno, varias personas me ven. Y una de esas personas es así. La otra me ve y hace... Saluda. Como muy tímidamente, como diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Es como, es lo que hay. Cuando tú te elevas y te das cuenta de que ya no tienen poder sobre ti, tú dejas de huir de tu dolor. Así que déjate de huir y empieza a trabajar en ti. Fortalece tu espíritu, fortalece tu alma, fortalece tu mente. Empieza a entrenarla y a trabajarla. ¿Y cómo puedes entrenarla? Pues aplicando diferentes ejercicios. Hay millones de vídeos que he subido ya aquí de cómo entrenar tus mañanas, bueno, tus noches, afirmaciones que tienes que decirte, cómo empezar a moverte, hacer cosas que he dejado aquí de manera gratuita para poder ayudarles a cambiar vuestra vida. Evidentemente hay muchas cosas más. Claro que sí, que por eso son las terapias individuales o grupales, como tengo yo el programa de 21 días, o individual si así lo prefieres, para acompañarte en el camino y que digas tú, venga, vamos a por todas, que esta tía sabe de lo que habla, o te vas a alguien que tú digas, wow, quiero ir con esta persona porque esta persona me ha encantado. Claro que sí, a quien tú quieras ir, a con quien tú sientas esa cercanía, pero trabaja en ti, no te dejes ir. Y seguramente mucha gente dirá, bueno, ya, pero es que claro, eso es, hay que dedicarle inversión económica y tal. Ya, pero ¿qué prefieres? ¿Seguir estando como estás o prefieres trabajar en ti? Yo también pensaba lo mismo. Y decía, ¿para qué voy a ir a un psicólogo? Si eso me cuesta dinero. ¿Un psicólogo? Me pongo a leer 4 libros, veo 4 vídeos y ya. Y no. Y luego fue cuando fui a la psicóloga y dije, hostia, no tiene nada que ver un libro con ir con una persona que ya ha pasado o sabe cómo poder ayudarte, cómo guiarte. Y si es una persona que ya ha pasado por situaciones similares o parecidas a ti, fliparías en colores. Así que, no,
No te pongas excusas porque seguro te verás muchas veces que te gastas el dinero en otras cosas. Invierte en ti, ya sea conmigo, sea con quien te dé la gana. Pero invierte en ti, recupera tu poder, conecta con tu alma, sana todas tus heridas, restáurate por completo y vamos para adelante. ¿Vale? Vamos para adelante con tu vida, en crecimiento, en fortalecerte. De todas formas, mañana voy a subir un vídeo en el cual voy a hablar de un taller que voy a hacer online, donde vamos a trabajar, a hacer algunos ejercicios para sanar alguna parte. Un taller muy, primero charla, con un taller práctico. ¿Vale? Para que salgan de ahí y empiecen a cambiar y aplicar ciertas cositas. Mañana se los lanzo y se los comento. ¿De acuerdo? Así que, llegado hasta el final, me encantaría saber quién ha llegado hasta el final, quién se ha quedado hasta aquí, hasta el último instante. De verdad, recupera tu poder, recupera tu esencia, vuelve a ti. Vamos a cambiar tu vida. Vamos a pasar de esa persona que huía completamente del dolor a, ¡buah! Me voy a enfrentar a todo lo que me eche la vida porque ya no me pienso achantar aceptando lo que la vida me pone. Así que, si eres de esas personas que deciden empezar a enfrentarse a la realidad, te felicito y me encantaría leerte en comentarios diciendo: yo voy a ir a por todas. Yo voy a ir a por todas. Claro que sí, a por todas. Así que, vamos a por todas, mi gente bella, que ustedes pueden. Así que, sin más, antes de irme, me encantaría recordarte que, de verdad, suscríbete en el canal, me encantaría si te apetece, evidentemente, pero suscríbete en el canal, dale a la campanita para que no te pierdas nada, comparte el vídeo para otras personas que tú creas que le pueda hacer falta y si comentas, es genial. Hombre, si le das un like, ya sería la caña, sería como diría el otro, la hostia. Sería la hostia si le das like. Así que te lo agradecería enormemente porque así no te pierdes nada de nada y bueno, y dale un vistazo a mi canal. Y seguramente te saldrán por aquí algunos vídeos de los más virales o de los que pueden aportarte más. Y seguramente ahora por aquí te saldrá algún vídeo más que te pueda aportar esa solución. Así que de verdad, deja de desatenderte y atiéndete. ¿Vale? Comienza a atenderte y pon toda la confianza y la carne en el asador para transformar tu vida en lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Así que, como siempre, mi gente bella, cree en tu poder para cambiar el destino de tu vida, porque solamente tú eres el creador de tu realidad. Así que, como siempre, nos vemos por el camino. Bendiciones.